objeto de observaciones. El acta de la sesión 88 se encuentra a disposición de las señoras y de los señores diputados. Dando punto inmediato a la cuenta, nuestra secretaria dará lectura a la cuenta. Por favor. Se han recibido los siguientes documentos. Mensaje de la Presidenta de la República por el cual retira y hace presente la urgencia con calificación de simple al proyecto de ley que establece medidas obligatorias de mitigación, prevención, pesquisa y combate inicial de incendios forestales. Oficio del Ministro de Agricultura subrogante relativo al estudio de la posibilidad de celebrar un convenio entre esta cartera y el Ministerio de Bienes Nacionales para regularizar la situación de los bienes comunes provenientes de la reforma agraria. Informa que la regularización de la propiedad raíz pertenece al ámbito del derecho privado, encontrándose esa cartera desprovista de facultades legales para intervenir en ello. Oficio del Ministro de Agricultura subrogante informando que se ha dispuesto a iniciar un proceso de coordinación con la Corporación de Asistencia Judicial, así como de recopilación de antecedentes para efectos de estudiar, a la luz de sus respectivas competencias, la eventual suscripción de un convenio de colaboración destinado a asistir y brindar asesoría a pequeños y medianos agricultores en materia de endeudamiento. Oficio del Subsecretario de Agricultura informando sobre ejecución subtítulo 24 de transferencias corrientes relativo al tercer trimestre de 2016, según indicado en la glosa número 05 de la partida 13 en cumplimiento de la Ley de Presupuesto del Sector Público 2016. Oficio del Subsecretario de Agricultura informando glosa número 02 en cumplimiento de la Ley de Presupuestos. Y oficio del Director Nacional de INDAP remitiendo glosa número 08 de emergencias en cumplimiento de la Ley de Presupuesto del Sector Público. Se adjunta un CD con información establecida en la glosa al 30 de septiembre de 2016. Comunicación del gerente general de la concesionaria Convento Viejo solicitando audiencia para responder cualquier pregunta relacionada con la operación del embalse Convento Viejo. De igual forma hace presente que las entregas realizadas al estero Chimbarongo en virtud del protocolo suscrito entre el MOP y los regantes el año 2009 ha permitido superar las temporadas secas recién pasadas. Eso es todo sobre la cuenta. Gracias, muchas gracias. Señora diputada, acerca de la cuenta se ofrece la palabra. Tiene la palabra el diputado señor Espejo. Muchas gracias. Yo sería partidario en el punto 7, efectivamente, de poder tener una reunión con representantes de Convento Viejo y con quienes además se estime la Dirección de Obras Hidráulicas, la DGA, el Ministerio de Agricultura, Obras Públicas, en fin. Convento Viejo tiene una posibilidad de llegar en los próximos años, bastante antes de lo que se ha comentado, al sector de Marchihue, que es una zona que hoy día no está siendo regada, y es además un embalse que, habiendo operado bajo el régimen de concesiones, tiene muchas características que son interesantes de observar para aprender, extraer lecciones. Alguna vez lo hemos conversado con don Jaime Naranjo, con el ministro. Hay cosas de que aprender, hay cosas que podemos mirar para corregir en otros proyectos. Así es que yo sería partidario de tener esa sesión con presencia de representantes de Convento Viejo y las autoridades relacionadas y poder entonces tratar estas materias. Digo dos cosas: uno, los desarrollos asociados a Convento Viejo, pero dos, también lecciones y cosas que es necesario considerar para proyectos similares ahora y en el futuro. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Alejandra Sepúlveda. Gracias, presidente. En relación al punto 2 de la cuenta, y en respuesta al ministro subrogante, y qué bueno que esté, ¿no es cierto?, el asesor del ministerio, Jaime Naranjo, porque en relación a bienes nacionales existe un convenio, existe un convenio con el Ministerio de Agricultura, fundamentalmente con la Seremía, que se ha estado implementando para la regularización, ¿no es cierto?, de los terrenos de los agricultores. Entonces yo creo que sería muy interesante que no respondan que esto pertenece solo a privados, porque hay un convenio hecho con el ministerio. Entonces yo creo que sería súper interesante de poder ahondar y de buscar una solución. Yo creo que los bienes comunes necesitan resolverse, están en algún minuto con tomas y todo, y es algo que nosotros propusimos hace algunas sesiones atrás. En relación al punto 3 de la cuenta, yo me alegro mucho que el ministerio esté tomando, ¿no es cierto?, carta en el asunto, y a la ley, precisamente en relación a la ley de quiebra hacia personas naturales, era importante, ¿no es cierto?, poder implementarlo.
Y en relación al punto 7, nosotros habíamos solicitado la posibilidad, ¿no es cierto?, de conversar con concesiones, con el ministro en su defecto de Obras Públicas, pero nos alegra, ¿no es cierto?, que quizás ellos mismos hayan derivado a la petición que nosotros hicimos en esta sala, en esta sesión, para poder revisar todo lo que tiene que ver con Convento Viejo, cuáles son las medidas, no solo desde el punto de vista del diseño, ¿no es cierto?, ni de la conducción del agua, sino desde el punto de vista productivo, en qué se está utilizando y cómo, ¿no es cierto?, esto va a redituar para que los agricultores puedan pagar el agua. Eso, presidente, y después en puntos varios, si me da la palabra. Muchas gracias. Con todo gusto, diputada. Diputado Barros, primero, perdóneme, diputado Urrutia. Gracias, presidente. No sé si el diputado Espejo tocó lo mío, pero qué bueno sería tener a la concesionaria de Convento Viejo acá. Me parece óptimo y si lo han solicitado, hay hartos temas que ver. Si ya lo planteó el diputado Espejo, respaldo dicha propuesta. Y también respecto al tema de los bienes comunes. ¿Qué es lo que ocurre? Hemos tratado incluso a través de proyectos de ley, indicaciones, me recuerdo con el senador Rafael Moreno, abordar esta situación, pero siempre topamos en un problema de fondo, y este es un tema que no gana nadie, porque conforme pasa el tiempo, el número de herederos involucrados hace en la práctica imposible, no obstante una parte mayoritaria de quienes son parte de estos bienes comunes, manifiestan su disposición de poder ceder, ya sea en comodato, etcétera, porque normalmente allí se desarrolla, no sé, pues, las actividades propias de la comunidad, como la cancha de fútbol, etcétera, etcétera. Pero hay una imposibilidad práctica y creo que tenemos que buscar una salida, porque este es un tema que se va poniendo cada vez más complejo conforme cae una nueva generación. Hay gente, incluso a mí me ha tocado intentar recabar la unanimidad de todo, pero hay gente que ya vive fuera del país, por ejemplo, y que imposibilita al final el que, sin necesidad de que se transfiera, pero que al menos se otorguen como datos a instituciones que ya funcionan dentro de estos bienes comunes, pero que no pueden postular a ningún beneficio por el hecho de no tenerlos como datos o no tener la propiedad. Así, ese es un tema que podríamos ver con el Ministerio de Bienes Nacionales, a ver, de hacer un pequeño emprendimiento de cómo podemos buscarle una solución a un tema que se hace cada vez más complejo, porque además la gente ve como las comunidades del lado sí tienen beneficio y construyen sus camarines o construyen o empastan las canchas y se desarrollan escuelas de fútbol, etcétera. Entonces, estos son como los parientes pobres siendo propietarios y sin embargo no, hemos sido incapaces, y esa es la verdad, de darles una solución, y yo me encantaría poder acometer en esto, porque creo que daríamos un tremendo paso. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Urrutia. Presidente, hace años atrás en este Congreso se despachó una ley para regularizar los bienes que estaban en común. Y esta ley, de hecho, la han tomado muchos municipios, por lo menos en mi zona, y han puesto abogados a los propios municipios y han ayudado a los comuneros a poder regularizar su situación. Así que si hay una ley vigente, yo le pediría al presidente que a través de nuestra secretaria buscaran esa ley para que la pudiéramos tener todos y poder tener claridad de cómo ver el tema. Diputada Alejandra Sepúlveda. Para aclarar que existe una ley, que existen varias leyes. Existen varias, y una ley aquí tenía que ver, por ejemplo, con el bienes comunes, para colocar escuelas, para colocar eso, ¿no es cierto?, que precisamente don Rafael Moreno fue un impulsor. Bueno, eso se hizo y gracias a eso, ¿no es cierto?, se colocaron postas y todo en bienes comunes. Sin embargo, porque existe una ley, pero es muy difícil de implementar, es lo mismo, ¿no es cierto?, que nosotros cuando planteamos hacer un bono de regularización de derechos de agua, que existe la ley, que se puede hacer, pero necesitamos ayuda del Ministerio para poder hacerlo. O sea, desde el punto de vista de la implementación, desde el punto de vista de los recursos, de cómo colocar de acuerdo, de cómo buscar las lucas para hacerlo y todo lo demás. Entonces, la idea es... Ahora, hay algunos municipios que son más proactivos que otros, sin duda. Quizá a lo mejor en la zona del diputado Urrutia lo han hecho. Pero existen otros, ¿no es cierto?, en que la modalidad más bien va por agricultura que por los municipios. Porque además todas esas tierras hoy día se tornan improductivas y no pueden desarrollarse. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputada. Diputado Letelier. Urrutia y tú. Gracias, señor presidente. Yo creo que efectivamente es necesario que nosotros como comisión
colectivamente hagamos más allá de las normativas que cita el diputado Urrutia, que yo sé que a partir del año 94, cuando hubo acuerdo en este Parlamento respecto de la ley Cora, de la Corporación de Reforma Agraria, que hemos hecho pinceladas en distintas líneas. Pero lo que no es menos cierto es que aún el problema existe. Yo acabo de estar en la comuna de Requinoa, me invitaron unos vecinos, por lo que señalaba el diputado Barro, la cancha de fútbol, porque además dice en la escritura de estos espacios comuneros, mancomunados, dice que es para la cancha de fútbol, dice todo, incluso reservas especiales, dice, etcétera, pero, señor presidente, no se cumple. Y por lo tanto se dan miles de vueltas, y yo concuerdo con que aquí tiene que haber un convenio entre este Ministerio de Agricultura, que tiene que ver con el mundo agro-rural, y bienes nacionales, para ayudar, porque ¿sabe lo que ocurre? Es que a veces damos por sabido, nosotros acá en este Parlamento, pero la gente aún en sus comunidades, en distintas partes de Chile, no entiende y se da vuelta y va a bienes nacionales y en el municipio le cuentan una historia, y al final ha ocurrido que muchos vivarachos terminan incluso apropiándose, haciendo uso de esta vieja ley del año 35, 36, en que van a bienes nacionales, cercan el cuento, lo pasan al nombre de ellos, ya en que sea la cosa del agua, de la luz, lo regularizan, porque claro, pueden preguntar bienes nacionales, si esto tiene algún propietario, lo reclaman, no, pasa los 5 años y un día y topan para adentro. Entonces yo creo, señor presidente, en que lo que abunda no daña, que agricultura, bienes nacionales, trabajemos una propuesta, pero ya, una propuesta, no tenemos para qué hacer una cosa tan intensa, extensa, que lo podamos hacer ahora, porque el problema subsiste ahora, y lo más probable es que siga ocurriendo esto de que le pongo un alambrito nomás y voy a bienes nacionales y nadie reclama, y en 5 años y un mes yo soy dueño de esa propiedad. Perfecto. Diputado Urrutia. Presidente, yo no tengo idea qué ley fue la que promulgó o hizo el señor Moreno. Yo estoy hablando de otra ley, una ley muy posterior, que fue el año 2005, si más no me equivoco, el año 2006, cuando Pablo Longueira era diputado, promovió una ley que fue acogida por el gobierno del Lago en ese entonces, para hacer todo el tema de regularización de bienes comunes. Yo le estoy pidiendo que esa ley, que es la última que hay, no hay ninguna ley anterior a esa, o sea, posterior a esa ley la haga llegar aquí a la Comisión de Agricultura, para que aquí puedan analizar y ver cuáles son los pasos a seguir en esta materia. Gracias. Diputado Espejo. Sí, para transmitir todos en el mismo dial, yo quisiera pedirle que pudiéramos solicitar a la Biblioteca del Congreso, que es muy diligente, un informe con el estatus jurídico de esta situación. Todos tenemos alguna pincelada, nos hemos enfrentado al problema, lo que describía mi colega el diputado Barro, la cancha de fútbol es para mí el paradigma de este problema. Pero entonces, si pudiéramos pedirle a la Biblioteca del Congreso que nos informara cuál es la regulación vigente, cuáles son los proyectos que aplican, a ver si hay algo más que puedan agregar, y nosotros veremos con Agricultura y Bienes Nacionales qué medidas podemos tomar. Gracias. Don Jaime Naranjo, asesor legislativo. Solo 2 comentarios. Uno, si mi memoria no me traiciona, la única modificación que se hizo fue la siguiente. Lo que pasa es que para transferir, donar los bienes comunes, se requería la unanimidad de los comuneros. Y la modificación que hubo fue que se transformó eso en una simple mayoría de los que asistan a una reunión ante la presencia de un notario. Y eso ha permitido, muy bien, y eso ha permitido que, como muy bien lo ha dicho el diputado Urrutia, cuando hay municipios muy activos, que ellos se encargan de hacer toda la logística para que asistan a esa reunión los comuneros, porque por simple mayoría de los que asisten, pueden ir 5, pueden ir 4, pueden ir 2 o 3, y basta con la simple presencia de los que asistan a esa reunión. No, sí.
Ahora, en relación a la inquietud de ustedes, yo voy a conversar con las autoridades del Ministerio de Bienes Nacionales para ver acaso ellos nos pueden apoyar en materia jurídica, de ver qué tipo de fórmula pueden ellos a lo mejor, ya que ellos son los que más conocen cómo se pueden transferir bienes públicos o de otra naturaleza. Voy a conversar con ellos y voy a ver, traerle una propuesta a ustedes, porque a lo mejor puede ser una norma legislativa, una cuestión más simple o administrativa. Y yo me comprometo, presidente, a tomar los nexos con el Ministerio de Bienes Nacionales para agilizar alguna solución operativa sobre esta materia. ¿Ya? ¿Alguien más sobre el tema? Yo quería agregar. A ver. Que también vimos en algún momento la posibilidad de modificar los mecanismos a través de los cuales se aportan plata para un club deportivo, por ejemplo, con una modificación a la ley del deporte. En caso de no tener, ¿no es cierto?, el otro elemento. Lo digo como una forma de también poder entrar en esa línea si es necesario. Bien. Diputado Letelier. Yo insisto en lo que acá todos estamos de acuerdo, pero ¿sabe? Lo que ocurre es que el tema es más allá, es cierto que la cancha de fútbol es como el referente del tema, pero en el sector de los Choapinos, que deben haber miles de sectores de los Choapinos, la escuela está en una propiedad comunal, comunero, por lo tanto está en una propiedad privada. Desde el punto de vista de la atención del Estado respecto a esa escuela, tiene limitaciones. La sede comunitaria está en ese terreno. Bueno, ya se ha dicho que el estadio, la cancha está en ese terreno, el club, bueno, todo esto. Entonces, es una cosa que ataña mucho más allá del club de... Lo quiero para no creer que aquí estamos todos futboleros y que estamos detrás solamente de esto. O sea, son varias las instituciones que padecen situaciones de este tipo, señor presidente. ¿Alguien más quería agregar algo para redondear esto? ¿Estamos? Ya, referente a los bienes comunes, la verdad es que aquí las gestiones las pueden hacer a través del municipio y bienes nacionales o gestión de los propios parlamentarios con bienes nacionales directamente. Ese tema yo lo he resuelto varias veces en mi provincia. Y incluso podemos pedir, ¿no es cierto?, invitar al ministro de Bienes Nacionales, plantearle el tema y decirle, ¿no es cierto?, hola ministra, y a objeto de que tome conciencia, y ojalá le traemos, diputado, y ojalá le traemos 2 o 3 casos para que se focalicen en ellos inicialmente. ¿Les parece o no les parece? Muy bien. Ya, ok. Así se acuerda. Por otro lado, el tema de Convento Viejo está aquí, ¿no es cierto?, planteado hace algunas semanas para invitar al director general de Agua, para invitar a... al director de concesiones habría que invitar también. Al coordinador de concesiones, ¿no es cierto?, de Obras Públicas del Ministerio de Agricultura, y al ministro de Agricultura y algunos... La concesionaria que está ofreciendo venir, una buena bueno, cosa. Ahí vemos a quienes vamos a convocar en ese minuto. El ministro Naranjo. El ministro Naranjo. No, Ya. ¿Quién sabe? Pero hay que fijar más adelante la fecha y convocar a toda esta gente para que vengan incluso. Le ponemos ficha al ministro Naranjo. ¿Ah? Ya. Incluso podrían venir, ¿no es cierto?, algunos regantes que están preocupados del tema, las asociaciones de canalistas, que es importante, pero un número de 8 o 10 personas no más. Si le parece, pueden recabar sugerencias de invitados, ¿no? Sí, en la próxima sesión decidimos cuándo lo hacemos. ¿Ah? Ok, ustedes traen los nombres y fijamos la fecha en forma definitiva. Estamos trabajando justamente para eso. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. Cada uno con su obsesión. Bueno, la diputada Sepúlveda ha adivinado. Pero adivinó la segunda parte nomás, presidente. Ya, por favor, ordenémonos un poquito. Quiero, presidente, solicitarle por su intermedio a la comisión que tengamos una conversación en serio con la autoridad sanitaria y o con el subsecretario de Salud Pública, más el director del SAC, para que nos expliquen, más allá de las notas de prensa,
¿qué es lo que ha pasado con esa partida de carne bovina importada desde Brasil, de la marca Minerva, que no es cualquier negocito de la esquina, no es una carnicería de barrio, sino que es una de las empresas más importantes del Brasil, y que en el hallazgo, al principio de la noticia, se habló a través de redes que se trataba de quistes denominados Cysticercus, en este caso de Taenia saginata, y que eventualmente se habría detectado arenilla hidatídica. Ambas cosas graves. Graves. Aquí a alguien se le pasó, y yo quiero saber si fue la autoridad brasilera o la autoridad chilena que fue vulnerada en su capacidad de controlar y de fiscalizar o de evidenciar. Y la verdad es que aparte de ser la noticia de prensa, que después fue bastante suavizada por la cadena de supermercados, no hemos tenido ninguna versión oficial. Yo creo, presidente, que si de ser efectiva la primera noticia, se constituye en un hecho grave de colocar en riesgo nuestra condición sanitaria de las personas y de nuestra ganadería. De tal manera de que yo creo que merece una explicación oficial tanto de la autoridad sanitaria como de la autoridad, en este caso, de fiscalización de sanidad animal, que es el SAG. Por lo tanto, pido eso, presidente, a la comisión. Y también, dado que la diputada Sepúlveda ha sido capaz de prever mi inquietud, solicito que se otorgue un espacio en esta comisión para que los gremios ganaderos del sur puedan venir a exponer su alta preocupación por la disminución de masa bovina y especialmente por el porcentaje muy alto de hembras respecto de muy alto de hembras que son hoy día sacrificadas o entradas a la línea de matanza. Quiero que se invite en principio al doctor Jorge Gasic, que es especialista en carne, y a don Víctor Valentín, que es el presidente de la Sociedad Agrícola Ganadero Valdivia, y eventualmente algún otro representante gremial, que son los que han estado planteando esta preocupación de cómo nuestro país ve disminuir sin aparentemente que le llame la atención a nadie, casi a la mitad la población ganadera, y que hoy día se esté matando casi la mitad de las hembras bovinas en Chile. Yo quiero pedirle ese espacio, presidente, y que nos sea avisado con anticipación para poder estar presente en esta comisión. Gracias, presidente. Gracias a usted, me parece muy bien. Teníamos contemplada justamente esta petición a la comisión de invitar justamente a las personas que usted ha indicado, y yo no sé por qué se guarda tanto silencio cuando tenemos una enfermedad que está afectando, ¿no es cierto?, a una parte de la ganadería. El caso del PIRS, que ya está en la 8ª región y no sabemos hasta dónde va pegando, ¿no es cierto?, y no sabemos qué consecuencias podría tener al consumir esa carne el ser humano. Entonces, seamos un poco más prolijos, seamos más cuidadosos de la población nacional, y se guarda absoluto silencio. Entonces, también acerca de cuál es el espacio que está ocupando en este momento, ¿no es cierto?, esta enfermedad que ha afectado seriamente a los cerdos, parte de la región metropolitana, y va pegando, ¿no es cierto?, hacia el sur. Ya llegó a la 8ª, no sé si hasta dónde sigue avanzando, pero que nos informen, porque cuando se guarda silencio acerca de estas cosas es lamentable. Y por otro lado, eso se va a acordar y se va a invitar a las personas ya indicadas. Pero además tenemos que invitar, que está pendiente, al director nacional de Impuestos Internos, para que nos explique por qué se exige, ¿no es cierto?, esta factura electrónica, sabiendo que hay tantos pequeños agricultores que difícilmente firman, ¿no es cierto?, y algunos son analfabetos y se estaba alfabetizando la gente en el país. Entonces, no es posible que se tenga una mirada centralista de Santiago para aplicar estas normas a lo largo del país, ¿no es cierto?, que afectan seriamente a quienes tienen que ir a vender, ¿no es cierto?, una vaca, un ternero, alguna cosa, o algunos cerdos a la feria, porque ellos no cuentan con la posibilidad de emitir facturas electrónicas. Entonces tienen que llegar donde un contador, y eso involucra más gastos. ¿Y por qué, no es cierto?, retener el IVA a los pequeños agricultores cuando van a vender ganado, cuando van a vender 40, 50 sacos de trigo? Entonces, ¿estamos ayudando a los pequeños o no los estamos ayudando? Todas esas consultas yo creo que vienen al Director Nacional de Impuestos Internos. Así que la próxima semana tenemos sesión normal. Sí. Estamos en este momento con el programa. El tema de la carne la próxima semana.
Y además tardar la siguiente, ¿no es cierto? Sesión, la siguiente sesión vamos a convocar al director nacional de impuestos internos. Presidente, Diputado. Una consulta, lo del tema del El SAC para el hallazgo de la carne brasileña, para el PIRS, y lo mismo la autoridad sanitaria. Sí, claro. Para las dos cosas. Sí, así es. Que vengan en Así simultáneo es. y apliquen las Claro, dos cosas. así es. solamente Así es. quiero agregar ahí, señor presidente, señor diputado, diputado, solamente... Diputado Paulsen tiene la palabra. Muy bien. Sí, pues. Me gusta el orden. Estamos volviendo a tener un país ordenado. Mire, Estamos trabajando para- solamente quiero agregar el nombre de Horacio Borges respecto al tema de carne. Eso es todo. Diputado Paulsen, por favor. Gracias, Con la presidente. venia del resto. Acabo de escuchar con atención. Acabo de escuchar con atención su intervención. Y sí, porque cuando tengo entendido que el tema de la facturación electrónica se da a raíz de la reforma tributaria. Este fue algo que yo denuncié abiertamente en la reforma tributaria. Entonces, lo dijimos abiertamente, el tema de la retención del IVA, la facturación electrónica. Entonces, qué bueno que se estén dando cuenta de que quienes aprobaron la reforma tributaria eran que habían cosas muy malas. Entonces, quería dejarlo en acta para que eso Muchas lo constate la gracias Secretaría, porque por su tengo aporte. entendido que usted votó a favor de la reforma No, esa tributaria. parte la voté en contra. Sí, diputada Sepúlveda. Presidente, ya, yo esperé ordenadamente el punto. No voy a decirlo de la factura porque lo dijimos lo de la factura electrónica, sobre todo los pequeños agricultores donde van a tener complicaciones y todo. Presidente, es que yo solo quiero recordar que nosotros habíamos llegado a un acuerdo en relación a invitar a la superintendencia por el tema de la tasa máxima convencional en moneda extranjera. ¿Ah? Entonces lo hicimos hace alrededor de 3 semanas atrás. Es cierto que no hubo comisión. Yo incluso pensé que hoy día íbamos a estar despachando el presupuesto, pero solo para recordar, ¿no es cierto?, y ver qué es lo que vamos a hacer en ese tema, porque habían 2 o 3 invitados que se iban a convocar, entonces para que después coloque la fecha de esas invitaciones que teníamos, ¿no es cierto?, que estaba aprobada. Está aquí en Lo segundo, carpeta. presidente, que es algo que a mí me preocupa mucho, estuve en varias reuniones en relación a este tema, que tiene que ver con el nuevo sistema de acreditación del INDAP. Yo quiero que pongan atención en esto, ¿ah? Esto está complicado, esto está complicado. Una cosa es la ley del INDAP, ¿no es cierto? La ley que no se ha reformado del año del año 67, y la ley es muy clara en calificar a un usuario. Sin embargo, hoy día, ¿no es cierto?, a través de una resolución, se está haciendo un nuevo sistema de acreditación de usuarios de INDAP, que no es coincidente con la ley, ¿ah? Y que se está utilizando la ficha social de hogares hoy día, ¿no es cierto? Sí, la ficha social registro social de hogares. Hoy día se está usando el registro social de hogares para determinar el tipo de usuario. Sí, pues. Entonces yo estoy súper preocupada porque eso no corresponde, y yo creo que es muy bueno que el director nacional del INDAP, en su efecto el ministro, pueda venir a explicar, ¿ah? Porque si nosotros yo estoy en la Comisión de Desarrollo Social, diputado Paulsen también ahí. Bueno, entonces lo que está ocurriendo hoy día es que están igualando los instrumentos urbanos y rurales, que no tienen nada que ver, que la realidad, por ejemplo, yo solo quiero colocar aquí la realidad de una mujer que está casada con un parcelero que tiene 70 años y quiere una pensión, ¿no es cierto?, que tienen las dueñas de casa, no puede recibirla. Y no puede recibirla porque su esposo es parcelero. ¿Ah? Entonces, un usuario de INDAP joven, que lo que uno estamos tratando, ¿no es cierto?, es que los padres se les traspasen a sus hijos para que pueda continuar en el campo, y se tenga que acreditar, no va a estar en el 40% más pobre para que pueda entrar a ser usuario.
Entonces, hoy día estamos disminuyendo, ¿no es cierto?, o complicando lo que es la calidad del usuario con este sistema nuevo de acreditación, que a mi juicio, por la experiencia que uno tiene, pero además al alero de la ley, no corresponde. Y además yo quiero saber por qué a nosotros no se nos había informado de esto. O sea, yo me tengo que informar, ¿no es cierto?, por otra instancia, más bien por los funcionarios y no por las instituciones del ministerio. Entonces, ¿sabe? Yo creo que deberíamos conversarlo, ver con el director qué es lo que están pensando hacer, pero todos los usuarios nuevos, fundamentalmente jóvenes que quieran entrar, no lo van a poder hacer. Eso, presidente, así yo pediría por su intermedio o que el ministro o que el director nacional de INDAP pudiera venir a explicar este nuevo sistema de acreditación, que ojo, yo le dije a los funcionarios que se los den por escrito la obligación de hacerlo, porque yo creo que esto no corresponde a la ley. Eso. También lo podríamos dejar para la sesión subsiguiente al director nacional de INDAP. Así se acuerda por la unanimidad de los señores diputados. Y también tenemos presente aquí... ¿Sí? Ya, vaya voy. También tenemos pendiente, ¿no es cierto?, convocar a la gerencia del Banco del Estado de la microempresa, que sería ese mismo día, ¿no es cierto?, 1 hora y media después. La gerencia del Banco del Estado para microempresa. Diputada Denise Pascal, tenga la bondad de presidir, porque este diputado tiene que ir a un control de rutina. Tenga la bondad, por favor. Tenga la bondad. Lo tengo en la oficina, así que puede subir usted arriba. Cuando invitemos al SAC podríamos conversar sobre el diputado Pablo. Sí, yo noto que tiene muchas ganas. Hay un bichillo. Hay algún germen. Bueno. Oye, bueno, yo había pedido la palabra porque creo que el señor Paulson, diputado Paulson, no peleamos. Yo lo único que le voy a recordar a usted es que en el gobierno anterior hicimos la boleta del libre tránsito de animales, que ha servido harto, ¿ya? Y que tenemos un gran conflicto con el traslado de los animales entre un lugar y otro. Entonces sería bueno recordar que hay varias cosas que hemos tramitado pensando que es un mejor servicio para el mundo rural y para los campesinos, y han sido negativos. Así que también yo creo que hay que revisar lo que es la boleta del libre tránsito en el caso de sobre todo los pequeños productores. Es una complicación para ellos. Así que ha sido una gran complicación. Pero el más grande, perdón, está, presidenta, en los cursos que tienen que hacer los transportistas hoy día, quien lo está haciendo este gobierno, para poder trasladar animales, porque ahí sí que yo he visto desastres grandes medios, pagando 70 lucas cada uno para hacer un curso. Creo que todo el sistema que hicimos, todo el sistema, yo no hablo de esa palabra porque tengo una educación distinta, pero yo también vengo del mundo rural, pero se nota. Entonces, yo creo que ahí, no, hablando en serio, yo creo que por mejorar muchas veces las cosas en el mundo rural se hacen en escritorio y no se hacen realmente consultando a la gente que lo va a usar. Y en el caso del libre tránsito de los animales en el mundo rural ha sido una complicación. Y especialmente los pequeños transportistas y los pequeños agricultores, que tienen que tener una serie de antecedentes, cursos, boletas, pasar que entregue carabineros, comisaría, controles, etcétera. Y la verdad es que terminan saltando todo eso y haciendo los traslados por los caminos rurales donde no hay control. Y eso lo estamos viviendo en nuestra zona y en toda la zona del país. Yo creo que son cosas que en el transcurso del tiempo, con el uso, no cabe duda que hay que buscar y mejorar. Yo no le echo la culpa a nadie. Creo que el desarrollo de nuestro país y las diferentes instancias nos llevan a que realmente son temas que hay que revisar para apoyar especialmente a los pequeños y medianos campesinos, que son los que se complican, porque los grandes tienen empresas que se los hacen, entonces da lo mismo. ¿Cómo se dice? Hacer los trámites por sistema de internet, tienen sus oficinas, tienen empresas que se los hacen.
Los transportistas para los grandes traslados de cantidad de animales son empresas que se lo hacen, empresas internas, ¿ya? De sus empresas, son RUT distintos. Son empresas dentro de las empresas que hacen el servicio de traslado de diferentes tipos de animales. O sea, yo lo veo en mi zona, el traslado de los cerdos, el traslado de los pollos, etcétera. Son subcontrataciones que hacen las empresas que producen, entonces no tienen problema. Pero el pequeño no tiene eso. O tiene su camionetita o contrata al transportista pequeño y hay una serie de problemas con respecto a eso. Yo creo que ese es un tema que lo planteamos en su momento y que no hubo caso de corregirlo. Yo creo que es bueno mirarlo también. ¿Ya? Yo creo que, dicho eso, yo creo que sería importante revisar qué es lo que se hizo con respecto al trámite de la libre tránsito, de las boletas de libre tránsito, porque nosotros pensamos que con eso se iba a acabar el vigiato y no se ha acabado. Está prácticamente igual. ¿Ah? La aprobé, claro, y la aprobamos todos. ¿Ya? Y la aprobamos aquí en la comisión todos y se aprobó. Pero es distinto, ¿ya? Ahí hay una cosa ideológica, en esto no hay una cosa ideológica, y esa es la diferencia. Entonces yo creo que realmente hay que mirarlo desde ese punto de vista y yo creo que hay que revisar estos temas. Estamos dispuestos a revisar. Ya. Me ha pedido... Sí, mira, históricamente esta comisión ha sido bien transversal. O sea, yo creo que el tema ideológico, político, ha estado bastante lejos, porque yo quiero decirle que muchos parlamentarios que éramos de gobierno entonces nos atravesamos en la carretera en San Carlos, en distintas partes de Chile, luchamos por el tema de las bandas de precios y no teníamos tema, Presidenta, el tema ideológico político, para que, sí, pero usted está presidiendo, secretaria, de verdad, no quiero que me contemplen, pero que me pongan atención. Entonces, ahora el tema es que a mí me da pena cuando empezamos con estas cosas pequeñas, que si este gobierno hizo esta guía, mira, yo creo que condoros han habido en todos los gobiernos, aciertos han habido en todos los gobiernos, y yo lo que llamo, históricamente esta fue una comisión bien transversal, desde el punto de vista de que nos preocupa el mundo agrorural, los temas que se han señalado acá son de importancia. El primer tema en varios de los comuneros, las propiedades que vienen de la reforma agraria, el tema del transporte de animales, qué sé yo, el tema que planteó el diputado Flores. Por tanto, son temas súper importantes y yo creo que no le hace bien a la comisión ni menos al país. Miren, si uno quisiera sacarse los trapos al sol, yo lo primero que digo es que el país es el único que termina pagando como imagen país. Yo quiero exportar, yo quiero, no sé, hacer negocios, pero si nosotros andamos viendo cuáles son todos los defectos, este país tiene una serie de instituciones que son súper importantes en el contexto internacional. El Servicio Agrícola y Ganadero no es cualquier institución, es lejos mejor que cualquier institución a nivel latinoamericano e internacional. Que tiene que, algunos cuentos que hay que revisarlos, sí, para que siga perfecta, para que siga haciendo un buen servicio. Y por lo tanto, yo estoy porque nosotros consolidemos, mejoremos y defendamos a las instituciones del Estado que han hecho un tremendo trabajo y por lo tanto los llamo a que actuemos en conjunto por un tema que tiene que ver con el mundo rural. Yo hoy día la ley de presupuesto junto a la diputada, al diputado Barro, defendemos la mirada, la ley esta ley rutinaria de presupuesto de la Nación, que el mundo rural, o sea, el Producto Interno Bruto por lo menos de nuestra hermosa región del Libertador Bernardo O'Higgins es más que el doble del Producto Interno Nacional. Y sin embargo no tenemos los retornos, los reconocimientos por parte del Estado. Y eso es lo que llamamos la atención. Presidenta, mi llamado es que no nos saquemos trapitos al sol entre nosotros, no nos ayuden nada. Perfecto. Diputado... Presidenta, Urrutia. mire, esto de sacarse trapito al sol, cuando no les conviene no sacan un trapito al sol, pero cuando les conviene lo sacan. Sí, esto ya sobre todo el diputado Letelier lo hemos oído tantas veces, da lo mismo. Pero yo le voy a decir, Presidenta, si usted está preocupada del transporte de ganado, lo primero que hay que preocuparse es lo que está ocurriendo en este minuto.
Y lo que está ocurriendo en este momento son los famosos cursos que quedaron de pararlo y no lo han parado, porque los cursos siguen andando. Aquí se comprometió el señor ministro de Agricultura delante de todos nosotros, dijo que iba a revisar este tema y que lo iban a parar mientras veían la posibilidad de poder que fueran mayor cantidad de empresas o cambiar este tema, y que eso no han hecho nada, siguen los cursos andando igual. Hay 2 empresas en el país que lo hacen. Cobran 70 lucas por nuca, 70.000 pesos a cada uno de los transportistas por hacer el cuento. Y le hacen práctica, y la práctica es sin animales. Entonces, no, si a ti te llevan a una feria y te indican cómo tienes que cargar el animal, te estoy diciendo porque me lo quiero cambiar, te indican cómo tienes que cargar el animal, al animal tienes que hablarle, al animal no le puedes pegar, no le puedes tocar, tienes que hablarle. Señor novillo, suba al camión. Es para la risa, pero te estoy diciendo, esos son los cursos que están haciendo. Entonces, por favor, el transportista que no tiene este carnet que se lo van a pedir seguramente a la entrada de cada feria de animales, yo me imagino van a entrar los mataderos. Entonces, el que no tiene el carnet no puede transportar animales. ¿Qué pasa, diputada, con todos los chicos en su zona que transportan animales, el chancho, la oveja, que eso todo, en las propias camionetas de ellos? No lo pueden hacer a partir de esta ley, no de esta ley, porque no es una ley, de esta resolución que está aplicando el Ministerio de Agricultura. Es extremadamente grave. Entonces, yo le digo, trabajamos aquí, ¿qué cosa? Discúlpeme. No, pero no el tema del curso que están haciendo. Discúlpeme que lo que yo le estoy hablando, presidenta, discúlpeme, no es ley de acá. Es una resolución del Ministerio, no tiene nada que ver con una ley, no es una ley del Congreso. No tenemos nada que ver nosotros en este tema. Esta es una resolución del Ministerio de Agricultura en que se le ocurrió que los transportistas que transportaban ganado en nuestro país, del tipo que fuera, tienen que hacer un curso. Y ese curso lo están haciendo hoy día. Y ese curso se lo entregaron a 2 empresas en Chile, a 2. Entonces, una en la Universidad Austral y la otra una empresa particular. Y estas empresas están haciendo este tema de estos famosos cursos, que como dije antes cobran 70.000 pesos, y lo obligan a los transportistas a hacer una práctica, y esa práctica es sin animales. Los llevan a una feria de ganado y le explican cómo tienen que cargar los animales o cómo tienen que cargar los animales, pero sin los animales. Gracias. Mucho más corto. No, iba... las boletas de traslado de animales está en un nuevo articulado. No está en ninguna parte. Que se iba a dictar una norma para que se hicieran los cursos de la estación correspondiente. Así que no, sí, da lo mismo. Ya. Mandémosle un oficio al ministro, pues. ¿Se lo mandaron? Ya, esperemos la respuesta. No, lo dijo acá personalmente. Pero estaba el ministro Gastón. Ya, pues volvamos. Ya, pues volvamos a mandémosle un oficio al ministro pidiendo, de acuerdo a lo que dijo el subsecretario, que debe estar aquí en el acta, que necesitamos un planteamiento claro, ya que se sigue insistiendo sobre este tema por los diputados que aquí insisten. Y súper fácil mandarle el oficio, así que ¿hay acuerdo en mandarle el oficio? Acordado mandar un oficio. Sí. Súper rápido. Diputado, Sí, Presidenta, sobre el mismo tema, si el oficio, escúcheme bien, porque le estamos enviando esto a Agricultura y entiendo que la resolución es de transporte. Entonces, bueno, qué bueno, pero quiero agregar algo más. O sea, yo quiero decir que la biblioteca de este Congreso es lo mejor que hay y por lo tanto pido que la biblioteca nos entregue un informe sobre esto, si es tan amable. Pidámosle a la biblioteca. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta, para que sea... Tomado el acuerdo. Okay. Perfecto. Pero hombre, si ya es la segunda que pedimos hoy día, está muy bien. Está perfecto. Como tú llegaste más tarde, no escuchaste la oda y se... Sí, es verdad. Entonces, como no hay nada más que tratar, habiéndose cumplido el objetivo... Invito un café, presidente. Sí. Levanta. Listo, se levantó.